Le vamos a dar la bienvenida a la predicadora de este día, que es nuestra querida Tania. Le damos las gracias a Dios porque ha permitido que conozca de Dios, que le busque, pero sobre todo que sea obediente a su voz, ¿verdad? Porque ella fue obediente al escucharla a Dios y por eso es que la tenemos aquí nuevamente. Bienvenida. Gracias, mami. Te amo. Te amo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Otra vez ando por aquí. Es un regalo muy bonito para mí el poder estar aquí enfrente, ¿saben? Muchas veces en el pasado yo decía, pues veía algunos sueños un poco lejanos. ¿Cuántas veces hemos visto las cosas así? ¿No? ¿Cuántas veces hay muchos sueños y muchos anhelos en nuestro corazón y de repente los vemos lejos, así como las estrellas, como el cielo, ¿no? Y quiero iniciar esta charla, esta pequeña plática, predicación del día de hoy con una oración. Así que te pido que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, esta mañana quiero entregarte a cada una de las personas que están aquí, Jesús. Te pido que tú tomes el control de mis labios, Señor, que tú uses mi boca para hablar palabra de paz, palabra de bienestar, palabra de edificación, Jesús. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Jesús, que seas tú y no yo hablando esta mañana al corazón de tus hijos. Y te pido que tú abras su corazón a cada una de las personas que tú quieres hablar el día de hoy, Jesús. Sabemos que tú has permitido que esta mañana se levanten por un propósito eterno, Jesús. No es casualidad que ellos estén aquí esta mañana. Y te pido que tomes el control de toda la situación y que tomes el control de este tiempo, Jesús, porque en ti podemos estar confiados. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ¿sabes qué? Yo esta mañana, estaba pensando, desde que me dijeron que iba a compartir, yo dije, ya sé que Dios es el que pone en nuestro corazón y en nuestra mente el mensaje que queremos transmitir a los demás, ¿no? Pero yo decía, híjole, esta semana ha sido una semana bien chistosa en muchas áreas de mi vida. Y de repente yo sentía que Dios estaba en silencio. Muchas veces he podido sentir que Dios está ahí hablándome de una manera o de otra y esta semana no fue así. ¿Quién ha sentido que Dios hace silencio en sus vidas? A veces sentimos que no lo escuchamos, ¿no? A veces le hablamos y decimos, híjole Dios, pues no te escucho, no sé si me estás escuchando, no sé si tú realmente me ves, si tú realmente sabes qué es lo que estoy viviendo. Pero déjame decirte que sí, Él sí nos ve, Él conoce tu situación y la mía. Él conoce tus anhelos, tus sueños, Él conoce tus tristezas, tus miedos, tus batallas. Él conoce tus debilidades y mis debilidades. Él conoce todas las cosas, a Él nada se le escapa, ¿sabes? Eso me encanta de Dios porque realmente tenemos un Padre bueno con nosotros somos sus hijos amados. Y es bien chistoso porque nunca nos ponemos de acuerdo, nada, y justamente las canciones de adoración y alabanza que cantábamos hace un ratito, pues van un poco hacia lo que quiero decirte o de lo que quiero contarte el día de hoy. Y voy a empezar contándote una pequeña anécdota de cuando hace un par de años yo fui a hacer senderismo por primera vez a un lugar que se llama el Nevado de Colima. Es un lugar muy grande y una montaña muy grande y es muy bonito. Yo fui ahí con mi hermana y era la primera vez que subía a un lugar así, nunca lo había hecho. Y estaba emocionada, claro, pero a veces las cosas nuevas, los retos, muchas veces como, híjole, no sé si lo voy a lograr, ¿sabes? Yo
pues sí hacía ejercicio, pero no tenía pues una gran condición. Y me acuerdo muy bien que yo iba subiendo, empezamos, iba bien tranquila, y de repente ya empecé a sentir mi corazón, qué bárbaro, o sea, empecé a sentir que se me empezaba a salir, íbamos cuesta arriba a ese lugar. Déjame contarte que es muy frío. Afortunadamente mi hermana y yo no fuimos ni en diciembre ni en enero, que es cuando hace demasiado frío ahí. El Nevado de Colima se llama, o sea, neva, ¿no? Entonces, de por sí, subir cuesta arriba, no sé si sepan, bueno, pero vamos a explicarlo aquí muy brevemente. Cuando tú vas cuesta arriba hay un cambio de presión en nuestro cuerpo, ¿no? Empiezas a sentir un poco más de resistencia porque de repente ya, pues, nosotros lo podemos ver. Vamos a veces en la calle, o cuántas veces no hemos ido a, no sé, a la barranca de Huentitán, los que vivimos aquí en Guadalajara, o a cualquier lugar que vas cuesta arriba, ¿cómo se siente, no? Empiezas a sentir ese cansancio y empiezas a sentir que tu corazón está al 1000 por hora y empiezas a sentir que tus pies empiezan a querer desmayar. ¿Quién ha sentido eso alguna vez en su vida? Que están cansados. Cansados todos, ¿no? Y yo recordaba esta historia, bueno, este pequeño recuerdo, que ahora es una historia porque te lo estoy contando. Yo recordaba esto y decía, ay, híjole, muchas veces yo me he sentido así en mi vida. Muchas veces yo he sentido que a veces empiezo a preguntarme cuándo voy a llegar a la cima, como me sentía en aquella ocasión que yo iba subiendo el Nevado de Colima, con toda la actitud, claro, pero yo decía, Dios, ¿cuándo voy a llegar a la cima? Ya quiero llegar arriba, ya quiero, pues sí, ya quiero pues llegar porque cansada estoy. Y qué bonito está todo, pero ¿cuántas veces a ti y a mí nos pasa que por estar viendo o por enfocar nuestros pensamientos o nuestra mirada en la promesa, cual sea que Dios haya sembrado en tu vida, en el sueño, en la meta, en aquellas cosas que Dios puso en tu corazón, aquellos anhelos, cuántas veces por estar viendo eso se nos olvida disfrutar y ver los pequeños regalos que tú y yo tenemos en el día a día, ¿no? Y yo me imaginaba, más bien no me imaginaba, yo recordaba cuando iba ahí hacia arriba subiendo, y de verdad que quiero decirte que el lugar estaba hermoso, claramente, muy bonito. A mí me encanta la naturaleza. ¿A quién le gusta la naturaleza? A mí, a todos nos gusta, ¿no? Bueno, habrá quien no, tal vez, pero yo he aprendido, o más bien Dios me ha enseñado que es a través de las cosas de nuestro día a día donde podemos ver pequeños regalos que reflejan su gracia y su amor. Y uno de ellos para mí siempre ha sido la naturaleza. A mí me encanta ver de repente el cielo, la luna, las estrellas, los árboles, toda su creación, porque son cosas que Él hizo, ¿sabes? Y son regalos que tú y yo a veces pasamos desapercibidos, no les prestamos atención. Es más, a veces ni siquiera somos agradecidos porque nos levantamos una mañana y podemos respirar, y hay gente en la sala de un hospital que está teniendo dificultades para respirar. Hay gente que nació sin brazos, sin piernas. Me acordé de una persona que yo admiro mucho, se llama Nick Vujicic. Él es un orador y escritor que nació sin brazos y sin pies. Y muchas veces tú y yo, por estar afanados en querer llegar a esa promesa, porque déjame decirte que Dios sí tiene promesas para tu vida y para la mía. Dios tiene un plan hermoso en la Biblia, en el gran libro, a mí me gusta decir. Encontramos un montón de promesas que hablan acerca de aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Promesas de sanidad, promesas de libertad, promesas de restauración, promesas de paz. Y a veces a ti y a mí, por ir en el camino de nuestra vida, cuando sentimos que vamos cuesta arriba, se nos hace difícil ver eso. Y yo muchas veces me he sentido así. ¿Qué pasa cuando vamos caminando y de repente no podemos ver esas cosas? Muchas veces vivimos con preocupaciones, vivimos afanados, ¿no? Vivimos con ansiedades.
vivimos con temores de qué va a pasar en un futuro, pero Dios conoce todo eso. En la Biblia hay un montón de versículos que hablan acerca de que tú y yo no temamos. Y todos los personajes claramente de los que se habla en el gran libro, en la Biblia, ¿no? Podemos encontrar historias hermosas de muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres que tuvieron miedo, ¿sabes? Pero en medio de esos temores y en medio de aquellas situaciones que se escapan de nuestro control, nosotros podemos caminar confiados porque tenemos un Dios. Amén. Y bueno, volviendo un poquito a esta historia, de cuando yo fui a este viaje con mi hermana, yo no sé, o sea, me puse a reflexionar en que tu vida y la mía a veces sí son así. Y muchas veces pensamos que el viaje es muy largo. Y me hizo acordarme de un versículo que está en la Biblia, que está en Salmos 13, del 1 al 2, que lo dice pues nuestro querido salmista, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? Fíjense bien, o sea, yo cuando lo leí dije, uy, muchas veces tú y yo pensamos eso. Muchas veces tú y yo cuando vamos cuesta arriba, o sea, imagínate que esta gran montaña donde, o sea, yo me puedo imaginar cuando yo iba subiendo. Me imaginé que ese lugar, esa gran montaña donde yo iba, aquella vez con mi hermana, yo iba caminando cuesta arriba y de repente, ¡ay!, sentía que no podía. Y me imaginé que esa es nuestra vida. Ese es el trayecto de nuestra vida. Y muchas veces tú y yo somos así. Decimos, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Dice, ¿hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Y es que si te pones a ver este versículo en la Biblia, te puedes dar cuenta que tú y yo no somos los únicos que nos hemos sentido así. Muchas veces se levantan muchos enemigos en nuestra vida. Solo tú conoces cuáles son aquellas áreas donde Dios puede hacer un cambio. Solamente tú y yo lo sabemos y lo conocemos. Solamente tú y yo sabemos cuáles son las cosas por las que nos preocupamos, las cosas por las que de repente estamos ansiosos. Pero así como a veces tú y yo tenemos esta actitud que tuvo aquí, expresaba el salmista, David, realmente, pues, podemos estar en paz de que es parte también de la vida pasar circunstancias así, ¿sabes? Pero en medio de todo eso, la diferencia es que tú y yo caminamos con alguien que ha prometido estar con nosotros a pesar de la aflicción y en Él tenemos victoria. Y vamos a ir a un versículo en Isaías 40:29 que dice así, dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y este versículo me encanta porque muchas veces tú y yo podemos llegarnos a sentir así, pero realmente cuando tú y yo aprendemos a descansar, a hacer una pequeña pausa y decir, bueno, estoy pasando por esta circunstancia que en mis fuerzas parece difícil, mis ojos están así, o sea, no puedo ver a veces hacia dónde voy, hacia dónde caminar o si realmente estoy esperando en vano, ¿no? Muchas veces tú y yo esperamos una promesa en nuestra vida y muchas veces la vemos lejana, así como esa cumbre de alguna montaña. Y sabes que en medio de todas estas circunstancias tú y yo de verdad podemos tomar una decisión que es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti y yo creo en ti independientemente de que yo vea lejano
el futuro, de que yo veo lejana la promesa, porque al final de cuentas nosotros podemos de verdad estar en paz porque Él tiene el control, porque a Él nada se le escapa. Y déjame decirte que Él es todo lo que necesitamos. Muchas veces Él permite que tú y yo pasemos circunstancias de valles o que sintamos esta sensación de pesadez en los pies, que sintamos el corazón al 1000 por hora. Y a veces Él lo permite porque en medio de eso tú y yo tenemos que aprender a tomar la decisión de confiar en Él, a pesar de las circunstancias. Porque en la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicción, la vamos a tener. Eso no es algo, no cambia, ¿sabes? Vivimos en un mundo que es así, pero tú y yo tenemos victoria en Jesús. Tú y yo tenemos victoria en Él, porque mientras Él esté en el barco, yo muchas veces imagino mi vida como si fuera en un océano. Creo que una vez, ya la vez pasada que me tocó compartir aquí un mensaje, yo hablé algo sobre eso. Y es que a veces es así, tú vas caminando sobre el océano y dices, híjole, pues no veo claro. Pueden levantarse tormentas, puedes tener miedo, como Pedro, ¿no? Pero nosotros una y otra vez, las veces que sean necesarias, podemos levantarnos y decidir confiar y creer y entregarle a Dios. Esto es importante porque muchas veces tú y yo confiamos y creemos, pero ¿qué pasa? Tú puedes confiar y puedes creer y puedes decir, sí Dios, yo sé que tus promesas son de bien, yo sé que tú tienes el control, pero ahí estamos, ¿no? Haciendo las cosas a nuestra forma, buscando qué hacer. De todas maneras, aunque tú dices, sí, claro, yo te entrego todo, muchas veces no, dentro de tu corazón tú sabes que hay algo que todavía tienes que entregarle a Él. Muchas veces nos pasa así. Y a mí así me ha pasado. Me ha pasado y lo curioso es que Dios sabe cómo somos. Dios sabe cómo somos y a pesar de que nosotros llegamos a sentir esto, Él está ahí. Él está ahí esperando que tú y yo vayamos y le entreguemos todas las cosas y todas las áreas de nuestra vida, porque al final de cuentas, la única constante en nuestra vida debe ser Él y únicamente Él. Y cuando tú y yo entregamos todo a Él, podemos de verdad estar confiados porque Él es un Dios creativo. Él es un Dios que no falla, Él es un Dios que no cambia, Él es el único que permanece sin importar las circunstancias. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a depositar nuestro corazón en Él, las cosas cambian. Las cosas cambian, créeme, porque ya no eres tú preocupándote, ya muchas veces tú dices, yo confío en ti, Dios, yo confío en ti. Sí, claro, yo confío en ti, yo sé que todo va a estar bien, pero tú prometiste que vas a hacer esto, pero tú prometiste que vas a hacer esto. Y no sé tú, pero yo esta semana tuve un jalón de orejas y fue como, hija, mira, a veces Dios no es un genio de la lámpara mágica. A veces tú y yo pareciera que tratamos a Dios así, ¿no? Digo, claramente no. Yo quiero creer que nadie de aquí lo hace así, digamos, con toda la intención, ¿no? Pero muchas veces es así. Y yo esta semana sentí así como si Dios me dijera, Tania, tú tienes que confiar en mí porque yo tengo el control de tu vida, de tus pasos, de tu futuro. Yo nunca te he fallado. Yo siempre he estado ahí. Y mi amor es eterno y mi amor es hermoso. Y quiero que te sea suficiente yo, porque cuando Jesús es suficiente para ti, para mí, cuando tú y yo dejamos de buscar, y sobre todo cuando Dios nos lleva, cuando Dios permite que tú y yo vayamos cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo, créeme que es por un propósito eterno, porque es en medio de eso donde a veces tu corazón y el mío puede ser confiado y puede ser moldeado, puede ser moldeado. Y claramente también aprendemos a confiar porque hay algo que me acordé ahorita,
que adorar a Dios cuando las cosas van bien, pues, ¿de qué habla? De gratitud, ¿no? Pero adorar a Dios cuando las cosas van mal, cuando vas cuesta arriba, cuando no ves la cima, o cuando sabes que estás en el así hasta abajo, cuando vas en medio del océano, donde todo se ve incierto, ese es el reto. El reto es que tú y yo aprendamos a confiar y a descansar en Jesús y en sus promesas, porque Él es un Padre fiel y porque de verdad que Él tiene todo bajo su control. Esa es una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, y es una de las cosas por las cuales a veces Dios permite que a ti y a mí nos pasen 1000 situaciones. ¿Sabes? Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, pero estoy segura que por ahí tienes tus batallas, ¿no? Porque ¿quién no las tiene? ¿No? Todos en este mundo tenemos muchas situaciones que se nos escapan del control. Tú y yo no estamos aquí para controlarlo, nada. O sea, tú y yo no venimos aquí a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dios es un Dios creativo, Dios conoce tu historia. Dios es un Dios fiel. Y cuando tú y yo aprendemos a descansar en Él y cuando le damos el primer lugar a Él, créeme que Él no va a fallar. Tú y yo podemos de verdad descansar en eso, porque Él tiene un plan hermoso que lleva tu nombre. Y mira, vamos a ir al versículo 2:9 del libro de Job, Job 2:9, y dice así. Esto se me hace muy curioso porque a veces cuando tú y yo estamos en el camino de la fe, escuchamos otras voces que vienen a decirnos que por qué estás permaneciendo, ¿no? O que vienen a hacerte tambalear, a querer sembrar duda en tu corazón o a sembrar ansiedad. Pero en la Biblia vienen muchas historias y uno de ellos es Job. Job, bueno, ya la vez pasada que me tocó a mí compartir por ahí, platicaba de la historia de Job. Yo creo que algunos ya han escuchado, la mayoría tal vez. Job tuvo una situación muy complicada donde empezó a perder muchas cosas. Muchas cosas en su vida se fueron yendo en declive. Y este versículo, cuando Job estaba pasando por todas estas situaciones, su esposa, fíjate, eso se me hace también chistoso porque a veces tú dirás, bueno, personas externas que me digan cosas, ¿no? No sé, aquellas voces de, si no vas a poder, ay, pero es que tú, no sé si fuiste llamado, preparado para eso. Muchas veces son personas cercanas a ti las que, sin querer, pues te siembran, ¿no? Esa semillita. Y a veces es incluso nuestra propia voz interior, ¿no? Aquellos pensamientos de ansiedad, que bueno, sí, que provienen de la ansiedad, que nos dicen que no, pues que te meten duda, que te meten temor, pero tú y yo podemos permanecer así como lo hizo Job. Fíjate bien, dice así. Su esposa le reprochó a Job: ¿todavía mantienes firme tu integridad?, le dijo. Maldice a Dios y muérete. Qué fuerte, ¿no? Que le dijera eso a su esposa. Cuando, bueno, me imagino que Job, pues obviamente, todos esperamos, pues palabras de aliento en un momento de dificultad. Y pues aquí, la esposa de Job le dice así, después de que él había estado pasando una serie de sucesos, pues, difíciles, porque la pérdida es difícil, la desolación es difícil. Ver que la cima no llega cuando tú y yo vamos en esa montaña es difícil. Entonces le dice así, fíjate qué le dice Job, sabio Job. Le dice: mujer, hablas como una necia. Le dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo?
Y esto me hizo reflexionar porque la verdad muchas veces tú y yo aprendimos a que Dios, bueno, no sé cómo haya sido en tu caso, ¿no? Cada quien tiene una historia de cómo percibe a Dios. Muchas veces pues percibimos a Dios como un Dios castigador. Muchas veces nos enseñaron a que Dios, digamos que, pues un Dios no presente, ¿no? Un Dios ausente, un Dios que trae cosas buenas a nuestra vida por las obras que tú y yo hacemos, pero Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de libertad. Y sí, o sea, muchas veces van a haber cosas buenas, pero también van a haber cosas malas, ¿sabes? Y no es porque Dios sea un Dios castigador, no es porque Dios no te escucha, sino que muchas veces Dios hace silencio. Muchas veces Dios, digamos que permite que tú y yo pasemos ciertas temporadas de aflicción, de ansiedad, de temor, donde el temor toca la puerta muchas veces, donde el miedo toca la puerta muchas veces, donde la duda quiere echar raíces en tu corazón y en el mío. Pero déjame decirte que esas cosas tienen un propósito eterno, créelo. Nada de lo que estás viviendo es casualidad, y te lo digo porque, pues yo, ¿qué te digo? Yo he vivido muchas veces, muchas temporadas de ansiedad, pero cañona, extrema. ¿Sabes? Yo, a ver, en el 2016 empecé a pasar por una situación, pues, un poco difícil. De repente empecé a pasar por crisis de ansiedad. Yo no sabía que esto era ataques de pánico, le llaman. Pero yo pensaba que me iba a dar un infarto, pensaba, o sea, mi mente se iba al 1000 por hora. O sea, yo empecé a pasar muchas noches muy mal. Mi madre está ahí para pues, dar fe que estoy diciendo la verdad, porque a ella le tocó estar ahí. Y yo me acuerdo que fue una temporada muy difícil, ¿no? Porque, digo, ahorita ya de repente se platica más sobre la ansiedad y ya es un poco más abierto este tema. Yo en ese entonces ya conocía de Jesús, iba a mi iglesia local, mi querida iglesia, donde yo crecí, pero, digo, pasar por esas situaciones de salud mental y física difíciles a veces, digo, es pesado. Ahorita lo cuento y te lo cuento casual, pero créeme que en ese momento yo sentía que me iba a morir. No sé si alguna vez tú has pasado por eso. Muchas veces la mente va al 1000 por hora, muchas veces la ansiedad del futuro puede hacernos pasar malas rachas. Y fue una temporada muy difícil. Yo me acuerdo que estuve tomando medicamentos sobre eso, y me acuerdo que el médico me dijo, ¿sabes qué? Pues estos son ataques de pánico, porque trastorno de ansiedad. Tu cuerpo está, pues ahora sí que somatizando, o sea, reflejando lo que a lo mejor has venido cargando. Y digo, vamos hablando sobre eso, porque tú y yo muchas veces venimos arrastrando muchas cosas del pasado, o muchas veces tú y yo venimos arrastrando cosas que están en el futuro. Muchas veces no estamos aquí en el presente, y es en el presente donde podemos estar en la presencia de Jesús, de Él. Bueno, claramente Dios es un Dios que está en todas partes, ¿no? Dios es un Dios atemporal, Él está en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, sí, pero tú y yo tenemos que aprender a disfrutar donde estamos ahora, porque es ahí donde hay regalos hermosos que Dios está dándonos, y porque tú y yo muchas veces estamos pensando en 1000 cosas del futuro o del pasado que ya pasaron o que van a pasar y no sabes si van a pasar. Se nos olvida estar en el momento presente y descuidamos nuestra relación con Él. Y nuestra relación con Él es lo más importante, porque es a través de Él que tú y yo podemos tener libertad y que podemos tener la certeza de que nuestra historia de vida va a estar bien, porque mientras Él esté con nosotros, todo va a estar bien. Así de simple como suena. Muchas veces tú y yo acá queremos tener una fe bien complicada. No, es que no sé.
Todo va a estar bien, créelo, todo va a estar bien. Yo no sé cuál sea tu situación, pero créeme que todo va a estar bien porque Dios es fiel y porque Él tiene promesas hermosas para tu vida y para la mía cuando tú y yo decidimos confiar y ponerlo a Él en primer lugar. Y tú y yo podemos estar confiados y descansar en esa verdad, ¿sabes? Y quiero pedirte que vayamos a otro versículo interesante que está en Lucas 10, 38, 42. Dice así, está un poquito larguito, lo voy a ir leyendo, igual lo vamos buscando, pero quiero que lo vayan escuchando. Dice así, es la historia de Marta. ¿Quién conoce? ¿Quién la ha escuchado? Son dos hermanas. Fíjense bien, dice así, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Imagínense, Jesús iba pues caminando, ¿no?, con sus discípulos y entra en una pequeña aldea y de repente una mujer que se llama Marta lo recibe en su casa. Le dice, sí, Jesús, pásate Jesús, le abre la puerta, ¿no?, Marta. Y ella, Marta, tenía una hermana llamada María, o sea, eran dos hermanas. ¿Quién? Marta y María. Entonces estas dos hermanas, las dos estaban ahí, ¿no?, cerca de Jesús, cerca del Maestro. Y le dice así, tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, esto es importante, dice, una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, fíjense bien esto, se sentía, ¿cómo dice? Abrumada. Muchas veces de lo que venimos hablando, tú y yo nos sentimos abrumados, o sea, mal, preocupados, afanados, tristes, desolados, simplemente con la ansiedad de qué va a pasar, ¿no? Con la mente al 1000 por hora. Y dice así, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos con que queremos hacer 1000 cosas? Así que se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor. Le dice, esto está tremendo, dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, Marta. Marta, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, esto nos habla de que, estas dos hermanas, las dos estaban ahí, cerca de Jesús. Muchas veces tú y yo podemos estar cerca de Jesús y decir, bueno, yo creo en ti, yo ya creí, yo te creo, yo te estoy conociendo, o yo ya te conozco. Pero está la diferencia de estas dos actitudes, Marta o María. Marta estaba preocupada y haciendo un montón de cosas, aquí y allá, y pues sí, ella sabía que Jesús estaba ahí, ella sabía que el Señor estaba con ella. Muchas veces tú y yo somos así, estamos preocupados haciendo un montón de cosas, sabemos que Dios está ahí, pero estamos aquí y allá menos donde tendríamos que estar, que es a los pies de Jesús, escuchando al Maestro. Y está la otra actitud, la actitud de María, que estaba sentada a los pies del Señor y ella estaba ahí escuchando lo que Jesús tenía para decirle. Entonces están estas dos actitudes. ¿Cuál actitud estás teniendo tú hoy? Yo recibí un jalón de orejas porque, voy a ser bien honesta, yo a veces digo, Señor, yo creo en ti, claro que sé que tú estás conmigo, yo sé que tú caminas de mi lado, pero ando ahí, haciendo un montón de cosas. Y claro, ¿no? Dios no quiere que tú y yo seamos unos flojos. Eso es otro tema del cual luego podemos hablar. Pero el primer lugar en el que tú y yo tenemos que poner nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra vida, es a Jesús.
es a Jesús. Esa es nuestra prioridad. Muchas veces tú y yo podemos tener 1000 cosas, pero tenemos que priorizar a Jesús. Dios no quiere que tú te olvides de tu familia. Dios no quiere que tú te olvides de tu escuela. Dios no quiere que tú te olvides de tu vida profesional. Dios no quiere que tú te olvides de tu matrimonio, de tu pareja, de tu novio, de tus anhelos de casarte. Dios no quiere nada de eso. Dios sembró todo por algo. Pero nuestra prioridad debe ser Jesús. Nada más. Esa debe ser tu prioridad. Dios no quiere que tú, digamos, te olvides de hacer ejercicio, porque esa es una vida sana, claro. Dios no quiere que tú te olvides de, no sé, incluso de servir, porque los que ya sirven en algún ministerio o en alguna iglesia, muchas veces decimos, bueno, es que yo estoy sirviendo en esto, yo estoy en esto, y muchas veces de verdad que nos afanamos, ¿no? Muchas veces nos afanamos, pero Dios no quiere que dejemos nada de esto. Solamente Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra prioridad en Jesús, en Él, en el Padre, porque cuando tu prioridad y la mía están en Él, todo lo demás va a estar bien. Todo obra para bien, así como dicen Romanos. Todo obra para bien para aquellos que le aman. Y, ¿sabes? Muchas veces, cuando tú y yo pasamos por estas situaciones, yo sé que es difícil confiar cuando a veces el panorama se ve incierto. Sé que es difícil permanecer caminando cuando la promesa que Dios ha puesto en tu corazón se ve lejana. Sé que es difícil. Sé que es difícil cuando de repente tú ves tu entorno y ves las cosas que se están desmoronando. Pero Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Y Dios es especialista en transformar aquellas batallas en victoria. Dios es especialista en hacer todo otra vez. Él abrió los mares y Él va a hacerlo otra vez. Y lo va a hacer las veces que sean necesarias. Porque tú y yo a veces nos vamos, como el hijo pródigo, ¿no? Muchas veces tú y yo nos vamos, pero Dios es soberano y Dios es fiel. Y Él una y otra vez va a ir tras de nosotros, tras de ti, tras de mí, para que tú y yo podamos alcanzar su promesa. Pero tú y yo tenemos que decidir caminar y decidir entregarle nuestra vida a Él, porque de verdad que mientras nuestra prioridad esté en Él, todo va a estar bien. Ya sé que ya lo he dicho muchas veces, pero es que Dios tiene el control y Dios, aunque parezca que está en silencio, Él está obrando. Él está obrando. Ten la confianza de eso. Sabes, tú y yo tenemos que aprender en estas temporadas de dificultad, cuando la cima se ve lejana. Tú puedes decir, bueno, sí, Tania, todo esto suena muy bonito, pero ¿y yo qué hago? ¿Qué hago en ese proceso, no? Eso es difícil. Pero cuando estamos en esos procesos, sí, tú y yo vamos a hacer nuestra parte, pero también dice en la Biblia un versículo que dice que vayamos y entreguemos todo al Padre en oración. Y que en eso tú y yo podemos descansar, porque la oración tiene un poder tremendo. Y tú puedes decir, bueno, Tania, ¿y cómo oro? Los nuevos, ¿no? Los que tienen un poco conociendo de Jesús. Una oración es aquella plática genuina que tú tienes con el Padre. Son aquellas palabras sinceras que te salen desde lo más profundo de tu ser. Solo hacia Él. Platica con Él como un amigo. Platica con Él en todo momento. Platica con Él cuando te levantas. Platica con Él cuando te acuestes. Platica con Él mientras vas caminando. Créeme, Él te escucha. Él te escucha. Aunque parece que hace silencio, Él te escucha. Y Él está haciendo una obra poderosa en tu vida y en la mía, créelo. Yo lo he visto una y mil veces en mi vida y en la vida de muchas personas que quiero mucho, y
Sabes, cuando tú y yo pasamos por estas circunstancias y clamamos a Él en búsqueda de respuestas, créeme, lo he visto. Él va a mover cielo, mar y tierra y va a hacer cosas que en tu mente a veces dices, híjole, ¿cómo Dios pudo haberme hablado de esta forma? ¿Y cómo pudo usar a tal persona? Y es que está increíble esto, Dios lo va a hacer porque eres su más preciada creación y solo por eso, créeme que cuando tú le entregas a Dios y cuando tú clamas a Él en busca de respuestas, Él va a mover todo porque Él es un Dios creativo. Él es un Dios creativo y de verdad lo he visto en mi vida y sé que Él lo va a hacer en la tuya porque Dios es fiel, porque ese es su carácter. Y cuando pasamos por estas cosas, es una oportunidad preciosa para que tú y yo conozcamos más de Él, como un padre, como un amigo, como un maestro. Porque a veces estas circunstancias pasan y es cuando tú y yo vamos y rendimos nuestra vida a Él. Cuando todo va bien, a veces como que se nos olvida, ¿no? Buscarle, pero créeme que si tú ahora estás pasando por una situación un poco difícil, no temas, Dios está contigo y créeme que Él va a mover cielo, mar y tierra para que tú puedas de alguna manera escuchar su voz en medio del desierto. Y Él va a poner personas a tu alrededor para que tú puedas ver su mano en tu vida. Amén. Y sabes que ya casi vamos a terminar. Llevo 40 minutos, ya casi. Ya vamos cerrando. Quiero decirte que muchas veces en medio de todas estas, cuando vamos así en el valle, cuando vamos en un valle o cuesta arriba, que no ves la promesa cerca, algo que tú y yo podemos hacer es decidir confiar y esperar en Él. Espera en Él. Espera en Él. Ora mucho. De verdad que la oración tiene un poder tremendo. Dios realmente escucha tus oraciones y las mías. No te olvides ni un solo día de orar, porque de veras que Él te escucha, créelo, Él te escucha. Lo vas a ver porque cuando pasan ciertas cosas tú dices, híjole, esto pues humanamente no pudo haber pasado así, o ay, qué curioso esto, de veras, lo vas a ver, yo lo he visto una y otra vez. Dios es fiel, Él es un padre, Él es un amigo y somos hijos amados, en Él podemos estar en paz. Así que quiero pedirte que tú esta mañana o este día, esta tarde, los que nos ven por internet, no sé cuándo estés viendo esto, pero quiero decirte que esperar en Dios vale la pena. Y cuando tú y yo le entregamos las cosas al Señor, Él realmente va a darnos esa paz que tú y yo necesitamos. Y Él va a enseñarnos por qué camino ir. Él va a abrir puertas donde tengan que ser abiertas en el momento preciso. Porque cuando tu prioridad es Él es bueno con sus hijos. Él simplemente nos ama. Él está dispuesto a transformar nuestra vida. Y ¿sabes qué? Me acordé ya para cerrar de una cita. Bueno, es un pequeño fragmento de un devocional de una misionera que yo admiro mucho, se llama Heidi Becker. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero me encanta. Mira, te lo voy a más o menos leer rápidamente, ya vamos a cerrar. Dice: he descubierto que justo cuando creo que he entregado todo al Señor, muchas veces pasa así, ¿no? Que tú estás, creo que ya lo entregué todo a Dios. Ya lo entregué. Dice, Él suavemente, graciosamente, descubre una nueva capa de resistencia en mí que ni yo sabía que estaba allí. Jesús tiernamente moldeando. Ahí está. Jesús tiernamente, con mucho cuidado y amor, moldeándonos.
y Él está transformando pacientemente. Y luego, cuando hay esta transformación, empieza a llenar gloriosamente nuestras vidas con Él mismo. Muchas veces tú y yo esperamos cosas externas, pero para que haya una transformación y para que haya estas promesas, nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto, y ese lugar correcto es Jesús. Ese lugar correcto es Él, es su presencia. Y Él se va a encargar de moldear nuestro corazón, de hacer que tú y yo le entreguemos todo a Él con ternura y suavidad, porque así es su amor. Y fíjate bien, dice, ¿creemos que hemos entregado todo con humildad por completo a Él? Todavía podemos ir más allá. Te invito a que esta mañana tú examines qué tienes que entregarle a Dios, porque muchas veces tú y yo vamos a ir por la vida sin asentarnos y decir, a ver Dios, ¿qué realmente tengo que entregarte a ti? Yo no sé cuál sea lo que tú estés pasando, pero sé que todos pasamos cosas. Y de verdad entregarle todo al Señor es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Fíjate bien, dice, entregar todo a Dios suena arriesgado. Y sí lo suena. A veces tú dices, ¿cómo le voy a entregar esto a Dios? ¿Cómo voy a soltar esta situación? Pero es que si yo dejo de hacer esto, o no, pero es que si esto, o qué tal y no pasan las cosas, o qué tal y, no sé, mil cosas que tú y yo a veces pensamos, pero tú y yo tenemos que entregarle a Dios todo, porque en Él podemos estar confiados. Fíjate bien, dice, puede ser arriesgado, como si pudiera ser doloroso, difícil y exigente. Dice, podemos preguntarnos, ¿y si me rindo completamente a Él con devoción imprudente, seguiré siendo yo? Tenemos que aprender a despojarnos de las viejas vestiduras que venimos arrastrando a través de los años. Porque en Dios tenemos vestiduras nuevas, Él ya lo hizo por ti y por mí, pero tú y yo a veces venimos arrastrando todavía todas esas cosas que no nos dejan avanzar y que a veces dificultan que Dios, digamos que continúe transformando nuestra vida, porque no es que Dios no quiera hacerlo, es que tú y yo a veces estamos cegados o a veces en nuestro corazón todavía hay asperezas o raíces de amargura que de alguna manera impiden que recibamos esa bendición, porque la bendición ya está. Tú y yo tenemos que tomarla, y para eso tu corazón y el mío tienen que estar en el lugar correcto, que es Jesús. Y dice así, ya vamos a terminar, dice, ¿qué pasará con mi futuro y mis anhelos? Pero también dice al final, dice, todo nuestro presente y nuestro futuro está seguro en Él. Y yo dije, sí es cierto. Yo leía este devocional creo que fue a inicios de enero, hace un mes. Y pues quiero animarte de verdad a que esta mañana tú y yo, porque somos todos, ¿no? Tú me puedes ver aquí enfrente hablando de esto así, pues, pero realmente todos nosotros tenemos que aprender a eso, a descansar en Él, a descansar en su fidelidad, a descansar en su amor, a descansar todos nuestros planes, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, todo nuestro pasado, todas nuestras batallas diarias, todo nuestro presente, nuestro día a día en Jesús. Él es el único. Él es el único, porque cuando tú y yo de verdad tomemos la decisión de caminar con Él, todo va a estar bien, créelo. Dios no está haciendo silencio, Dios está preparando el camino para tu victoria. Yo estoy segura que tú vas a hablar de eso, tú vas a dar testimonio de eso, porque Dios así es, Dios es fiel, Dios es bueno, y cuando nosotros creemos en Él, tenemos victoria. Amén. Hay una promesa que está en Isaías 54, 2, 3, y dice así: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Dice, no temas, porque no serás avergonzada.
No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más la deshonra de tu viudez. Aquí nos habla de una mujer que perdió a su esposo. Muchas veces tú y yo podemos sentir pérdida. Yo no sé cuál es tu situación o qué cosas veas perdidas, pero así como esta mujer pasó por esto y pudo sentir ese dolor en su corazón de pérdida o de desolación, cuando tú ves perdida tu escenario familiar, tu salud, tus sueños, tus anhelos, hay esta promesa que quiero que te lleves en tu corazón. Dios está ahí y Él te dice que no tengas miedo, que no te turbes, porque no serás humillada, porque en Él tenemos victoria. Y que olvides la vergüenza de tu juventud y todas aquellas situaciones que te han hecho sentir desdicha en tu corazón, porque Él va a hacer todo nuevo. Él está abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Y vamos a terminar ya. Te pido que cierres tus ojos y que vayamos ya a un momento de adoración juntos. Vamos a adorarle al Rey. Amén.